muchísimo. Ah, bueno, vamos a pedirle a Elio Rajel entonces que nos abra, que nos comparta su pantalla. Compartir. Ahí. Sora, excelente. ¿Ya ven? Yo ya veo. ¿Y vos, Sí, Ok. Diana? Sí, bueno. Ok, ¿dónde nos quedamos nosotros? Ya estábamos haciendo la parte de funciones de texto. Ya hicimos mayús. ¿Recuerdan haber hecho esa columna mayús? En donde incorporamos la función mayús para que al seleccionar los datos de texto cambie a enteramente caracteres en mayúscula. ¿Se Sí. acuerdan o no se acuerdan? Si se acuerdan, seguimos. O sea, yo me acuerdo que hicimos, pero no me acuerdo cómo exactamente se hacía eso. Y así es. seleccionar más. Vamos a hacer un breve repaso. Seleccionar esa columna, borrarle, Ah, vamos a volver a cargar. Así vamos a acordarnos súper bien cómo se hacía. Seleccionar más. No, no hace falta que borres de a uno. Hubiese seleccionado todo. Eso también es bueno que sepan cómo hacer. ya. Porque imagínense que Sí, tengan 100 nombres y le meten uno a uno ahí el borrado. Vamos a tardar, tipo la compu de Dayana, vamos a tardar hasta el año que viene para reaccionar, ¿verdad? Entonces, la idea es darle un poco control Z. A propósito, más quiero que se entienda porque eso muchas veces no se enseña. O sea, el profesor normalmente asume que el alumno ya entiende cómo hacer eso, ¿sí? Por eso control nomás Z quiero es. control Z, presiona control y la letra Z varias veces, pero tenés que mantener presionado control, no tenés que soltarle al control. Ok. Eso, y como verás, hasta ahí, eso. Ahora quiero que vuelvas a seleccionar todos los nombres, hasta Augusto Bastos nomás, es decir, esa información numérica no vamos a borrar. Y quiero que te fijes, si bien borrar contenido con el clic derecho es una opción también para hacerlo con el mouse, lo que quiero que vos manejes o que ustedes manejen es la diferencia de borrar celda por celda y borrar todas las celdas. Quiero que miren en su teclado y en su teclado normalmente eh, te pregunto, Elizabeth, ¿vos borraste con qué hace rato? ¿Con el botón que borra de derecha a izquierda? Normalmente se suele llamar backspace, suele estar encima del enter del teclado QWERTY. A veces si no tiene el texto backspace suele aparecer una flecha que señala hacia la izquierda. No sé si borraste con esa tecla o borraste con la barra espaciadora. Sí, ¿Cómo borraste? con esa tecla. Con esa tecla, bueno, Backspace y backspace. intro, sí. Pero, cuando vos presionas, de hecho quiero que vuelvas a presionar para entender. Nosotros acabamos de seleccionar X nombre, 12 nombres, y si presionamos backspace, que de hecho quiero que presiones una vez y vamos a mirar, él lo que hace es borra el dato de la ubicación de toda la selección solamente de una celda. ¿Qué celda? La celda activa, donde arrancó nuestra selección. Pero los demás datos no se borran. Entonces, la idea es entender que si bien puedo hacer con el teclado, no es esa la tecla para borrar todos los datos seleccionados de una vez, sino que va a ser una tecla más arriba, dependiendo de la máquina que tengamos. Suele estar la tecla delete si está en inglés o suprimir si está en español y suele aparecer abreviado, sub nomás dice, o su SUPR puede ser. Y ni idea si de por ahí puede que en la máquina que ustedes tengan no tengan ningún nombre, pero en realidad suele aparecer por lo menos esos dos nombres. Entonces, esa tecla borra todo el contenido de toda la selección para poder ganar tiempo, digamos. Entonces, es una cuestión de práctica, evidentemente, pero le va a dar, digamos, más eficiencia en el momento de hacer borrado de datos de muchos al mismo tiempo, digamos. ¿Me están siguiendo? Sí. Bueno, ahora vamos a insertar. Acuérdense, de hecho voy a practicar otra vez de varias formas. Si yo quiero insertar una función, dijimos que nosotros podíamos hacer la inserción desde el botón FX. Y el botón FX siempre está ahí al lado de la barra de fórmula, ese botón. Si hacemos clic en ese botón, aparece este panel, pero si nosotros ya usamos esa función, tendría que aparecer en la lista de abajo.
ya que esa lista forma parte de las funciones usadas recientemente según la categoría de la flecha que tengo más arriba. Pero no importa si no aparece, porque si no aparece, sería bueno que sepamos que donde ahora arriba dice usadas recientemente, yo puedo entrar. De hecho, quiero que entres en esa que dice usadas recientemente y ahí vas a buscarle a la categoría texto, sería. Y la categoría texto trae, digamos, eso, trae todas las funciones de texto ordenadas de A a Z en esa lista de abajo. Y ahí es donde tendríamos que encontrar la mayúscula. Si tratamos de ubicar, ahí está. Si seleccionamos mayúscula y le damos a aceptar, ojo que estoy mostrándoles diferentes opciones. Vamos a empezar por esta, de insertar una función, que es con ayuda del botón FX. Bueno, acá por ejemplo vemos, a este panel se le llama panel de argumentos de la función. Y en este caso la función es mayúscula, que está debajo del título ahí del panel. Ahora, la casilla vacía que aparece siempre y suele no ser una sola, sino suelen ser varias casillas vacías que aparecen, son los argumentos de cada función. En este caso, esta función necesita un argumento nomás. ¿Qué va a hacer con lo que nosotros señalemos ahí? Abajo está la explicación. Convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. Y otra vez más abajo está la explicación del argumento. Es el texto que se desea convertir en mayúsculas, una referencia o una cadena de texto. Con que yo seleccione el nombre de al lado, de hecho si le das clic en esa flechita que señala hacia arriba, va a desaparecer un rato el panel y ahí puedo ver la Juan Colombino, que es el nombre que quiero convertir a mayúscula, supongamos que es ese. Entonces le doy clic en la celda y al darle clic puedo darle Enter y otra vez en aceptar para poder ver el resultado. Como eso es una fórmula en forma de función, yo puedo estirar o puedo hacer doble clic para que esto también le afecte a las demás celdas que están debajo en la columna H y que yo pueda verlas, digamos, en la columna I representadas enteramente caracteres en mayúscula. Yo lo que, bueno, puede que me esté confundiendo nomás, pero en Word hay un botón que convierte la palabra que yo selecciono, puedo convertir mediante un botón a mayúscula, a minúscula, como cada palabra en la primera letra en mayúscula. Entonces, ese botón no existe en Excel, por lo tanto, si yo quiero hacer esa conversión en Excel de caracteres a mayúscula, minúscula o como título, voy a tener que hacerlo mediante funciones, que es lo que estamos usando ahora en esta columna I. ¿Me llegaron a copiar bien? Sí. Bueno, sigo. Sí, profe. Nos ponemos al lado y ahora debajo de minusc, que es el nombre de la función que vamos a usar, no vamos a volver a entrar con fx porque le voy a mostrar las alternativas nomás. Quiero que nos vayamos ahora allá arriba en fórmulas, en la cinta opciones, porque en la pestaña fórmulas está la biblioteca de funciones, es decir, donde se alojan todas las funciones, inclusive con sus categorías que están representadas por un libro de color. Ese libro de color que corresponde a texto, en este caso voy a buscarle el amarillo, ese, va a traer de vuelta una lista ordenada, así como hace rato veíamos adentro del botón FX para poder seleccionar desde ahí. Al seleccionar desde ahí minusc, vamos a ver de vuelta ese mismo panel. Es decir, de estas dos alternativas son las mismas, las que muestran, digamos, al panel de argumentos para poder hacer la selección. Ahí de vuelta otra vez, clic en la flechita de al lado, voy a seleccionar la celda y ahí en realidad puedo seleccionar o el que ya está en mayúscula o el que está como cliente, es decir, como tipo de título. En realidad no importa cuál, porque cualquiera sea, tienen los mismos caracteres. En este caso, o Juan Colombino entera mayúscula en I5 o Juan Colombino como título en H5. Cualquiera de los dos quiero que selecciones el I. Y al seleccionar Colombino. Juan Colombino, porque Juan Colombino tiene ahora enteramente caracteres en mayúscula, pero con esta función yo lo que quiero es convertir enteramente en minúscula todos los caracteres. Entonces al darle Enter y aceptar, vamos a ver que el resultado de lo que hizo esta función fue convertir este nombre que en el anterior estaba todo en mayúscula a enteramente todo minúscula. Entonces, la idea es nomás que si bien una función puede realizar una acción para una sola celda,
nosotros tengamos en cuenta siempre las opciones de copiado rápido, de copiado inteligente, de tenerlo estructurado como una base de datos a la información para que esto se replique en un volumen mayor a un solo dato que nosotros podamos tener en una celda. Y eso es lo que estamos viendo que está ocurriendo con todos los nombres de nuestra lista de 12 personas. Entonces, ahora debajo de minús tenemos todos los nombres en caracteres minúsculas. Lo que acá hay que entender también es que estos datos que nosotros estamos viendo en la columna I y en la columna J son resultado de fórmulas, fórmulas en formas de funciones, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque a veces yo quiero, o sea, yo veo, no sé, un nombre cualquiera, Héctor Bazán, por ejemplo, ahí en la celda I10. Yo veo Héctor Bazán, pero cuando quiero entrar a borrarle, por ejemplo, ese acento, al entrar yo me doy cuenta que no es un texto el que está visible, sino forma parte de una fórmula o de una función de texto. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder modificar esa información? Sí o sí voy a tener que copiar y pegar como valores. Solo así yo puedo básicamente hacer cualquier modificación en cuanto a los caracteres. Evidente que acá yo puedo modificar el original, nomás que está en H10 y sacarle, por ejemplo, uno de los acentos, no sé, le saco a Héctor, le saco a Bazán, pero en H, no en I, porque en I todavía está como fórmula, ¿sí? Entonces me voy a tener que poner en la celda de al lado, ahí voy a entrar y no sé, por decir algo nomás, vamos a sacarle un acento, el de la E o el de la A, igual nomás. Y en ese momento, cuando confirmo, entonces ese acento desapareció también para los demás resultados en donde yo hice la inserción de la función de texto mayús o minús. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Sí. Bueno, fantástico. Entonces ahora quiero que hagamos la inserción de otra función, pero ahora no vamos a insertar ni con fx ni con la cinta de opciones en fórmula, sino vamos a escribir. Como hasta acá veníamos haciendo, creo yo, la inserción de las funciones anteriores. Y en este caso, siempre como fórmula, o más o es igual. Y luego el nombre es el que está arriba, nom propio. Nom propio también es una función de texto que lo que hace es, al igual que mayúscula, que ponía todo en mayúscula, minús que ponía todo en minúscula, nom propio lo que hace es selecciona el dato y todas las palabras que puedan estar en una celda, la primera letra de cada palabra convierte a mayúscula. Nada más que eso. Y los demás dejan minúscula. Para poder, eso también es importante entender. En la medida que yo voy escribiendo el nombre de una función, Excel asocia con los datos que están registrados dentro de la biblioteca de funciones y me va mostrando una lista. Esa lista de abajo muestra el icono del botón FX o FDX, como también se le llama, para poder reconocer que puedo seleccionar directamente desde ahí haciendo o doble clic y si quiero hacerlo con el teclado va a ser con la tecla tabulador. Entonces, en ese momento se escribió toda la función. Si empecé yo a escribir en minúscula, él convirtió todo a mayúscula porque los nombres de función tienen que estar en mayúscula. Y sí o sí hay un paréntesis. Es decir, una función no puede venir solo con el nombre y sin paréntesis. Sí o sí tiene que tener un paréntesis a la derecha. Y ese paréntesis es el que se va a tener que rellenar con los argumentos. En este caso, non propio también tiene un solo argumento y el argumento pedía el texto que se iba a convertir. Ahí entonces J5 señalaste de minúscula de Juan Colombino y ahí vemos que se vuelve a ver cómo estaba originalmente en la columna H. Entonces, estas son funciones, en realidad son muy útiles para los casos en donde necesitamos hacer conversiones de caracteres con informaciones que nosotros tengamos, digamos, en una columna y que estas tengan muchas filas, por ejemplo, ¿sí? Bien, hasta aquí esas funciones de texto. Desde aquí quiero trabajar un poco con funciones de fecha. Las funciones de fecha son aquellas que pueden extraer de datos de fecha la información que contiene esta celda, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que hay una función al lado de la columna fecha, que está en la columna L, hay una función llamada año. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Bueno, normalmente las bases de datos que podamos nosotros extraer desde una, ¿cómo se llama eso? De un sistema informático o desde algún archivo TXT que me hayan enviado por correo y que yo quiera empezar
a organizar, para poder hacer análisis, suele darse que yo tengo una sola columna o una sola celda con fechas y de esa necesito extraer la información. Bueno, vamos a suponer que estamos en ese caso. Tengo la columna fecha, yo ahí veo que la información es del día, mes, año, hora, minuto y segundo es lo que no se ve. Pero fuera de eso, tengo en una sola celda 5 datos diferentes. Entonces vamos a suponer que yo quiero trabajar con cada uno de estos datos de forma independiente. Entonces para eso serviría cada una de estas funciones de fecha y poder hacer la extracción de los datos. Lo que acá tenemos que entender bien también es que una cosa es el valor que se extrae y otra cosa es el formato en el que está la celda donde yo voy a posicionar ese dato. A ver, para ver si se entiende bien. Quiero que se entienda que la columna fecha está en formato de fecha, no en formato de número. Se puede entender eso, ¿sí? Ahora, donde yo voy a extraer el año es la celda de al lado. Si me voy a la celda de al lado, debajo de año, donde está la celda vacía, ahí yo necesito extraer el año, pero el año, ¿cómo quiero ver? Eso sería bueno que comprendan, ¿sí? En este caso vamos a insertar la función año. Quiero nomás mostrarles que la función año es una función de fecha y hora. Y si miramos allá arriba en la barra de fórmulas, o no en la barra de fórmulas, en la cinta de opciones, en la pestaña fórmula, vemos un librito rojo. Si entramos en ese libro rojo, vamos a ver que ahí aparece año. Vamos a seleccionar un poco año, simplemente para entender que está en una categoría diferente ya a la que estábamos manejando hace rato, que eran de texto. En este caso, él necesita simplemente una celda que contenga un dato numérico o como fecha para poder extraer ese año. Entonces, vamos a hacer clic en la flechita. En este caso, te da este mensaje porque no le seleccionaste nada nomás. Pero ahí, ya que estamos ahí, puedes, en vez de borrar, Control Z nomás darle o volver a escribir otra vez el paréntesis apertura, igual nomás. O sea que en este caso acordate de que escape nomás dale. Voy a ahorrar, no, ya, profe. Eso. Ahí. Bien. Entra otra vez. Fecha y hora, año. Y ahí en la flechita, eso, clic allí. Y vas a señalarle a la fecha que está al lado, a la izquierda. Bien, L5, listo. Ahí como veremos, la respuesta es el año de esa fecha. En este caso vemos 2020, pero lo que iba era, si mi celda de la izquierda está en formato de fecha y yo quiero extraer el año, para poder ver bien el año, tengo que tener siempre en formato de número esta celda. ¿Por qué? Porque suele ocurrir que la gente se confunde y dice, no, pero espera tampoco, yo necesito extraer la fecha, entonces tiene que estar en formato de fecha. Y no tiene que ser así. Para entenderme mejor, cuando les explico, nomás quiero que por el momento a esta celda le cambies a formato de fecha. Entonces, quiero que te vayas a inicio y en inicio vamos a verle ahí en la parte del medio y le vamos a pedir ver como fecha. Pero para entender, cuando yo pido ver fecha corta, lo que ocurre es que ese dato extraído que fue el año de la celda de al lado, 2020, visto en formato de fecha, no me dice 2020. O sea, si yo esperaba que diga años, perdón, día cero, mes cero y año 2020 nomás, no funciona así la lectura de los datos numéricos en formato de fecha para Excel. Entonces, esto suele confundir un poco, por eso nomás les muestro cuál suele ser el error de las personas que usan esta función y después se quedan medio confundidos porque no entendieron qué es lo que quisieron hacer. Entonces les explico, si yo extraigo un dato de fecha, el valor que yo tengo como resultado no puede seguir viéndose con formato de fecha, debe verse con formato de número para que sea adecuado a la lectura que yo le quiero dar a esa información. Por eso, todo lo que fuese formato de número, que no fuese formato de fecha, va a poder apreciarse mejor la lectura de este dato del año 2020 en este caso. Si querés le reducir nomás los decimales, porque no vamos a usar con datos de año, ni de mes, ni de día decimales. Entonces ahí, por ejemplo, ya puede darle doble clic para que haga el copiado rápido. Y lo que vemos es lo siguiente, que todas las celdas de la izquierda en la columna L que tienen datos,
extrae correctamente los años. La mayoría tiene 2020, los tres últimos tienen 2021. Y después acá quiero aclarar algo también. Cuando yo tengo celdas vacías y esas celdas vacías me muestran un resultado de 1900, ¿qué es lo que significa ese 1900? ¿Por qué me dice 1900 si no hay nada en la celda? Puede que nos preguntemos, ¿verdad? Acá hay que entender que Excel en las fórmulas a las celdas vacías le da valor cero. Y para entender todavía más, quiero que te pongas en esa celda vacía, en la primera celda vacía debajo de esa fecha, eso. Ponerle un poco cero un ratito, escribirle luego. Bueno, ahora se ve el cero. Selecciona el cero y el uno que también escribiste ahí abajo. Selecciona los dos. Pero para entender, esos datos están en formato de número. ¿Qué pasa si a esos datos le pongo en formato de fecha? Quiero que te vayas y le cambies a fecha corta. Y al verse en fecha corta, vamos a notar algo, que el valor uno para Excel es la fecha uno en su programación, que es correcta. Es una fecha correcta, 1 de enero de 1900. Ahora, el anterior, el cero, no es una fecha correcta. ¿Por qué? Porque es nomás un valor anterior al uno, pero nunca existió el día cero de un mes o de un año, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si bien se ve como una fecha, no corresponde a una fecha calendario, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Entonces, y quiero nomás que noten que el dato cero en formato de fecha trae un día cero, un mes uno y un año 1900, y por eso es que cuando esa función año necesita extraer el dato del año de una celda vacía, él asume que tiene esos datos que vemos ahí en la primera celda debajo del 16 de enero del 2021, que es 0 de enero de 1900. ¿Se aclaró esa parte? Sí. Bueno, podemos dejarle nomás así. La idea es que entiendan nomás que por eso trae 1900. Vamos ahora por el mes. En el mes ahora vamos a volver a arrancar como una fórmula, más o es igual. Ah, como una fórmula. Sí, 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 vamos a Ok. intercalar. Uno vamos a hacer con FX, otro vamos a hacer con allá en el librito, otro Eh, vamos a escribir. Entonces va a ser, no, en este caso va a ser mes. Debajo mes, de perdón. mes vamos a escribir mes. Eso, mes, doble clic. Eso también suele ocurrir, que yo escribo el nombre de la función, pero me olvido que tengo que hacer doble clic o que tengo que escribirle los paréntesis, le doy nomás ya enter y me suele salir ese tema del error. Viste que hace rato te salió error y es simplemente por el hecho que él no reconoce el enter cuando se escribió recién el nombre de la función, si no tiene que ser sí o sí, o doble clic en la lista que estaba debajo, o si es con el teclado, tendría que ser la tecla tabulador. Eso quiero que practiquemos también. Quiero que a propósito le borres al paréntesis y a la S, porque quiero mostrarle más cómo sería con el teclado. Entonces, vamos a suponer, y acá quiero que te olvides del mouse un ratito, vamos a tratar de movernos. Ya escribimos hasta ME y ahora quiero llegar hasta la última función de esa lista. Eso, con el teclado muy bien. Y cuando ya estoy ahí, voy a presionar la tecla tabulador. La tecla tabulador es la tecla que está al lado, a la izquierda de la letra Q del teclado QWERTY. Bien. Y ahí aparece el paréntesis de apertura. Ahora voy a seleccionar la celda de la fecha que está en L5. Vamos a ver pues, si te puedes mover con la flechita nomás, sin el mouse no. Y eso también quiero que se entienda, por eso nomás muestro que va a haber veces que cuando yo ya hice una escritura y luego volví otra vez hasta esa celda, ese movimiento ya no va a salir de esa celda, sino que se va a quedar ahí adentro y puedo tener un conflicto. Entonces, hacer nomás otra vez hacia la derecha hasta ver el cursor que está titilando adentro que se vaya hasta después del paréntesis. Entonces vas a presionar tu tecla de la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, eso. Y ahora vas a hacer lo siguiente, ¿entendés qué es lo que te voy a decir? Como ya no te podés mover con la flecha de dirección y yo nomás te estoy prohibiendo usar el mouse, quiero que escribas la referencia de la celda. Y la referencia de la celda es L5. Entonces quiero que escribas la letra L, no importa si es minúscula o mayúscula, y el número 5 y le das enter. Vamos a ver si le das enter si en el tuyo pasa así. Ahí ya pasó automáticamente y ya te trajo el mes que le corresponde a esa fecha 30 de octubre. Perfecto. Doble clic ahora sobre esa eh, celda para que se haga el copiado rápido. Y ahí ya le vemos a los meses de las demás fechas también. Repito, las celdas vacías
van a traerme un dato 1. ¿Por qué? Porque la celda vacía es igual a 0 y la fecha 0 o el número 0 en formato de fecha tiene el mes 1. Por eso nomás vemos ese resultado. Para no confundir, y yo simplemente para mostrarles y que comprendan nomás, porque a veces va a ocurrir eso en sus planillas, les digo que dejen, pero si no se quieren confundir, siempre seleccionen y borren nomás esos datos que no están correctos, por llamarlo de alguna forma. Acá puedes dejar nomás sin problema, Eli. Bien, Ok. ahora vamos a la derecha, vamos a insertar la función día. La función día quiero hacerlo con el botón FX, pero con el botón FX no de la barra de fórmula, sino allá de la cinta de opciones en fórmula. Hay un feroz botón FX a la izquierda, ese. Quiero nomás que noten que trae lo mismo. Y como nosotros varias veces ya estuvimos usando la categoría fecha y hora, entonces él directamente ya abre en esa categoría, ¿sí? Entonces le tengo que buscar nomás de forma, ¿qué ahora? Día, ajá. En Hora. la de Ah, día. día a día. Eh, cuando estoy en una lista, yo puedo presionar la letra también y él va a llevarte hasta esa letra de las funciones que están en la lista. Y ahí la misma cosa, se selecciona la celda que contiene la fecha, y en este caso es el 30 de octubre del 2020. Ese, vamos a darle aceptar, y ahí vamos a ver que el día 30 es el que se visualiza. Bueno, ok, ya vemos entonces la extracción de los días. Como verán, esa celda O, ¿cuánto es? O17 extrae el día de la fecha 0, porque es 0 de enero de 1900, por eso vemos un 0, digamos, ¿verdad? Y el día 1 de enero de 1900 vemos también el día 1. Pero de todas las celdas vacías, como día es 0, entonces vemos un 0 como resultado de la función día extrayendo, digamos, de celdas vacías los datos. Bien, excelente. Quiero que pasemos a la siguiente columna. En este caso vamos a extraer la hora. Y acá hay que entender también, porque va a haber veces que las celdas que nosotros manejamos en nuestra base de datos van a tener solamente formato de fecha, es decir, día, mes, año. Y si no le pongo el formato de fecha, perdón, el formato de hora a esa celda, no voy a visualizar aunque esté ese dato adentro. Bueno, a propósito, esta columna fecha tiene datos de hora y minuto, pero miren algo, está como si fuese una función el dato cargado, es decir, no tengo cargado manualmente esos datos. Entonces, y para entender eh, cómo es la función hoy es la función que trae del sistema la fecha que ustedes tienen cargado en su sistema. En este caso, por eso aparece 30 de octubre del 2020, pero no trae la fecha, no trae la hora ni el minuto. Pero ¿cómo puede ser que si no trae la fecha, perdón, no trae la hora ni el minuto, yo vea en el formato de hora y minuto 12 AM? Y ahora, por ejemplo, no es las 12 AM. Entonces él asume que es o que son las 12 AM y visualiza eso. Pero ¿de dónde saca? Y siempre asume cuando el dato no está que es cero la información. Y de una celda vacía, la hora siempre va a ser cero, el minuto va a ser cero y el segundo va a ser cero. Pero el cero, otra vez, en formato de hora, ¿cómo era? En formato de hora de 12 horas, ¿sí? No sé si, no me quiero confundir, no le quiero confundir a usted también, pero las horas pues se pueden ver o en formato de 12 o en formato de 24 horas. Y en formato de 12 horas, cuando se visualiza un formato de hora, siempre se ve el AMPM. Como ese es el formato que yo estoy viendo en esa celda L5 ahora mismo, el cero se ve en formato de 12 horas y el cero en formato de 12 horas es 12 AM. Por eso nomás le hago esta explicación para poder entender por qué aparece esa información. Ahora, si nos vamos en la celda de abajo de esa primera fecha, que es 6 de noviembre del 2020, quiero que noten que ahí hay una fórmula. Vamos a entrar por la fórmula un ratito para entender nomás también. En la fórmula se suma la fecha de arriba, que es 30 de octubre del 2020 a las 12 a.m., se suma un 7,1. Bueno, atiendan que es lo que les voy a decir.
Cuando en Excel a una fecha yo le sumo un número, ese número entero le suma cantidad de días. No le suma cantidad de meses o no le suma cantidad de años, le suma días, ¿sí? Entonces, a la fecha de arriba yo le estoy sumando 7. ¿Y qué es lo que es 7? 7 días más. Entonces, de hoy 30 de octubre, 7 días más, ¿qué día tendría que ser? Octubre pues tiene 31, sí, tendría que ser el 6 de noviembre. Y eso es lo que me está mostrando ahí. Pero todavía más, cuando yo le sumo enteros, los enteros se asumen como días, cada número, ¿sí? Pero luego tengo decimales. ¿Y qué es lo que son esos decimales? Y los decimales ya forman parte de las horas, los minutos y los segundos. Entonces, y dicho de otro modo, si a esa fórmula yo le sumaba 7 y no coma 1, de hecho, quiero que le borre un ratito el coma 1, por favor, Eli. Y le das, no, borrarle el uno y la coma. Y dejarle al 7 nomás. Eso, dale un poco enter y vamos a mirar. Cuando a una fórmula yo le sumo solo número entero, es lo único que hace es aumentar la cantidad de días. Pero miren que salió la misma hora, el mismo minuto, y como estamos en hora 12, 12 formato de 12 horas, vemos que es la misma hora y minuto del de arriba. Pero en el momento que yo le sumo decimal, ese decimal ya le afecta a el tiempo, es decir, a la parte de hora, minuto y segundo. Entonces, vamos a tratar de entender lo siguiente. Estaba hace rato coma 1, pero el coma 1 me daba una hora, ponerle borra, coma 1, y dale enter y vamos a mirar. Entonces, el coma 1 aumenta a cuánto? Aumenta a 2 horas y 24 minutos. ¿Sí? Entonces, y bueno, yo le aumenté a coma 1, pero ¿qué pasa si yo le quiero aumentar a una hora nomás? Entonces, eso es lo que quiero ver con ustedes ahora. Ojo que vamos a hacer nomás una apreciación de qué forma se incrementan los datos de fecha y de hora cuando tengo eso en fórmulas, ¿sí? Entonces, necesito entender, si le aumento a coma 1 y me aumenta 2 horas, ¿qué pasa si le aumento a coma 5, coma 0,5? Quiero que entre y le ponga eso, coma 0,5, dale enter. Ahí aumentó a 1 hora y 12, ¿sí? Entonces quiere decir que es una fracción diferente de 0,5 para que solamente aumente una hora. Eso es lo que quiero descubrir. Entonces voy a ponerle un poco coma 0,4 para ver si los minutos disminuyen. 0,4, enter. ¿Cuánto salió ahí? 12:57. Me fui un chiquitito más para arriba todavía, porque en vez de ser una hora, tiene que ser 0 y ponerle un poco 45. Ahí aumentó solamente 5 minutos, ¿viste? A Sí. ver, entonces, que sea 7,045, ponerle un poco para probar nomás. Ahí aumentó 1 hora y 4 minutos. Entonces a lo mejor es 1,42. Ponerle un poco para probar, para seguir viendo. Quiero ver nomás qué fracción de decimales. Ahí está. 0, ¿cuánto dejamos? 0,42. 42. Entonces 0,42 en decimal es una hora en formato de fecha y hora para Excel, ¿sí? Entonces, es nomás una forma diferente de ver los datos, que comúnmente eso ya nos vienen así, digamos, en las bases de datos y nosotros ya vemos nomás. Entonces, ¿cómo? Si yo quiero ver un incremento a propósito en esa cantidad de tiempo, entonces ya entendemos que los enteros son cantidad de días, los decimales son, en este caso, 0,42 es una hora. Entonces los múltiplos de 0,42 que yo voy haciendo van a ir mostrándome los múltiplos de cada una hora. Entonces, si a ese 0,42, ponete un poco otra vez arriba, ¿cuál es el doble? El doble va a ser 0,84. Vamos a probar un poco. 0,84, ponerle un poco ahí. Tiene que ser 2 horas. Eso era. Entonces, en términos decimales, una hora es 0,42 céntimos sería, décimo, ¿sí? O sea, decimales. Bien,
Entonces, y dicho de otro modo, ¿qué pasa si ahora a esa celda 6 de noviembre del 2020 le haces copiado rápido? Quiero que se visualice en toda la columna esa. Entonces ahí vamos a ver que cada una de las fechas siguientes aumentan 7 días y 2 horas. De hecho que por la pinta es, mira que el tercero dice las 4:01. Entonces a lo mejor ha de ser otra vez una fracción más. O sea, ha de ser en vez de 42, ha de ser 4:18, algo por el estilo. Pero nada, simplemente para entender que si quiero hacer incrementos de datos de fecha y de hora, voy a tener que manejar esos múltiplos y poder ver esa situación. Ahora, puede darse el caso que no sea relevante para ustedes manejar estos datos de fecha y hora. A lo mejor, no sé, dependiendo del tipo de información que ustedes utilicen, puede no darse, digamos, en algún momento la opción de manejar esto, pero no sé, gente que está en recursos humanos y que necesita hacer eh, cuantificación de la cantidad de horas trabajadas, inclusive tema de minutos y demás, a lo mejor le interesa conocer de esto, digamos, ¿verdad? Yo siempre muestro nomás porque estamos viendo una función de fecha y estas funciones de fecha y de hora que también vamos a ver son afectadas por este tipo de información, ya que me están entendiendo que los datos de fecha y de hora no vienen registrados en Excel como tal, o sea, no vienen registrados como fecha y como hora, sino vienen registrados como valores numéricos. Y eso es lo importante de hacer, digamos, la aclaración de esta forma. Nada más que por eso les mostré así. Quiero que ahora nos posicionemos en la columna hora, estamos al lado de día, y vamos a insertar de forma escrita, ¿sí? Es igual o más hora, eso. Vamos a seleccionar y vamos a seleccionar ahora la misma fecha, la fecha de allá. Eso. Vamos a cerrar el paréntesis, le damos enter y bueno, para entender, yo tengo la hora 12 AM, pero 12 AM está en formato 12 horas. El valor que yo tengo en la columna hora es un valor numérico. Y el valor numérico, como verán un poco más abajo, muestra de a 2 horas, pero en formato de 24 horas. Por eso, el primero es 0, el segundo es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y el 14 ya tenía que ser 2 otra vez si estaba en formato 12. De hecho, si miran ustedes la fila del resultado 14 ahí en L12, la hora en formato 12 horas es las 2:06, ¿sí? Entonces, pero en el otro dice 14. ¿Y por qué entonces me dice 14? Y porque está en formato 24 horas. Eso es lo interesante de poder manejar ese concepto, ¿sí? Entonces vemos que llega hasta 22 horas, que son las 10, pero como nosotros le incrementamos de a 2 horas, el siguiente ya es 0 otra vez. ¿Por qué es 0 otra vez? Y porque ya es el día siguiente, ¿sí? Y entonces vemos de esa forma los datos de hora que nosotros estamos incorporando. Eh, a ver, necesito que selecciones, Eli, por favor, la columna Q y la columna R. O sea, selecciona primero la columna Q. Vaya arriba lo andate, donde está la letra y hazle un clic. Y quiero que le des control más a ese. Control más. Va a insertar una columna nueva ahí en el medio. Y otra vez control más. Va a insertar dos columnas. ¿Por qué quiero insertar dos columnas? Porque a la derecha de hora quiero que le escribas minuto y a la derecha de minuto quiero que le escriba segundo para entender nomás que también se pueden extraer datos. Y a la derecha segundos. No sé un poco si en plural o en singular nomás, segundo o segundos, pero no importa, eso después vamos a ver cuando insertemos. Bueno, ahora debajo de minuto vamos a insertar otra vez con el signo más o con ese igual. Empezamos la fórmula. Min, M-I-N. Ojo que hay un min, pero ese min no es nada el que yo digo, sino que ese es otro minuto, tiene que ser. Perfecto. Y ahí vamos a seleccionar la que tiene la fecha. Eso. Clic allí. Cerramos paréntesis, enter, sale 0. Bueno, acuérdense que el 0 es del minuto porque la primera fecha es 00, ¿sí? Pero después ya tenemos los demás. El segundo sigue siendo 0, el tercero ya es 1, 2, 3 y así sucesivamente, pero está hablando o está mostrando
los minutos de cada celda, digamos, ¿verdad? Bien. Y ahora la pregunta, ¿para qué yo quiero sacar segundos si mi formato de fecha no tiene hasta segundo? Vamos a verificar un poco eso. Quiero que insertes la función segundo ahí al lado de minuto. Vamos a intentar sacar, extraer el segundo y después vamos a ir a mirar si tiene ese dato o no tiene ese dato. Vamos a seleccionar otra vez la misma celda. Vamos a cerrar paréntesis, enter y vamos a hacerle doble clic para ver si trae segundos diferentes o no trae segundos diferentes. Quiero que mires, A mí no me sale así como Eli. ¿cierto? Me Em, sale numeral nombre. yo te puedo pedir que compartas un ratito tu pantalla Sí, para mirar. voy a intentarlo. Dale nada, Espero por no se favor. cuelgue. Ojalá que no se cuelgue. Ahí sale. Anda un poco un ratito en donde está la celda nombre. Sí. Ah, y eso ya le pasó a Eli hace rato, cuando ella en vez de seleccionar haciendo doble clic o con la tecla tabulador le dio enter. Ese error es el que sale normalmente cuando nosotros escribimos el nombre de la función, pero en vez de hacerle o doble clic en la lista que sale abajo o presionamos la tecla tabulador, le damos enter. ¿Qué es lo que hace? Él sale, pero no terminó de estructurarse correctamente la función. Entonces hay que volver a entrar, hay que terminar de escribir, porque acuérdate que esa función no se llama min, sino se llama minuto. Entonces hay que escribir todo eso, ¿sí? Ahí está. Minuto, y ahí lo que hay que hacer, o doble clic o tecla tabulador y no enter, porque enter no termina de hacer la escritura, eso. Pero tu minuto tiene que estar en formato de número nomás, no en formato de hora, porque eso es lo mismo que hace rato cuando a veces 2020 le pusimos formato de fecha. No se ve normalmente en el formato que yo quiero ver, por eso tiene que estar sí o sí en formato de número. Eso, ahí sale, sacarle nomás los decimales porque eso no vamos a usar con ninguno. Ahí sí ya se puede ver los valores. En los valores a lo mejor difieren un tanto con el de Eli, porque no sé si vos le dejaste lo mismo que le dejó Eli hace rato en la celda esta debajo de fecha. El, ¿Cuánto era que le Yo le pusimos? dejé. 0,48, 0,84. No, eso no modifiqué. Dejé Ah, ok, así por como eso está. nomás los valores son diferentes, pues no importa, o sea, ya se entiende, el minuto ya está extrayendo correctamente. El segundo es lo Sí. que te falta. Date un poco un ratito Ujú. segundo. Vamos a insertar. Más es igual, segundo. Eso. Doble clic. Se selecciona la celda. Cerramos el paréntesis o enter directo. En alguna versión el enter ya corrige y ya incorpora el paréntesis. En otras versiones el enter hace que uno tenga un error todavía y que haya que entrar otra vez a modificar. Bueno, ahí por ejemplo, en el tuyo dice todo 000. En el de Eli creo que salía otros números, ¿sí? Vamos a igualar un poco con los datos de Eli. Andate un ratito al 6 de noviembre del 2020, que es L6, la fecha de abajo de la primera, eso. Y ahí en vez de 7,1 ponerle 7,084. 084. Dale enter. Y ese quiero que estires hacia abajo. Solamente esa celda. O doble clic para hacer el copiado rápido, ¿verdad? Eso. De lujo. Ahora sí, esos datos de segundos son en la columna segundos visibles, mientras que en la columna fecha no están visibles. Bueno, ¿qué puedo hacer para poder visualizarlo? Eso es lo que quiero poder hacer con ustedes, que ustedes comprendan también eso, cuál es para qué sería necesario saber cómo hacer eso. Quiero que ahora selecciones toda la columna fecha, es decir, desde el primer dato hasta el último dato de esa columna. Porque ahora lo que vamos a hacer es vamos a cambiarle el formato nomás. Entonces, nos vamos a ir a formato de celda. De la forma que vos te suelas ir a formato de celda, puede ser clic derecho, formato de celda, o puede ser control 1, o puede ser clic en ese esquinero que está allá en formato de eso, formato, ahí está, formato de celda. Bien.
Bueno, pero nosotros vamos a entrar en la primera pestaña, a la izquierda dice número. Y arriba, la primera pestaña dice número, en esa vamos a entrar. Quiero que notes que él me muestra ahora un formato de fecha, pero yo le voy a ir a decir que quiero verlo en formato personalizado. Llévalo un poco a formato personalizado que está en la columna izquierda, abajo mismo. Eso. Bueno, atendé que bien. Quiero que notes que esa selección que él da en la columna derecha tiene una muestra allá arriba. Dice muestra 30 de octubre de 2020, 12:00 AM. Bueno, abajo de la muestra hay un tipo y ese tipo se puede modificar, pero antes de modificar desde ahí, vamos a hacer un poco algo más. Ah, ya está. Quiero que notes adentro de tipo, hay así corchete, dólar, 409, o sea, solamente en esa primera, un poco más arriba, si llevamos tu puntero del mouse más arriba, antes de muestra dice tipo. Ahí, ahí estoy leyendo. Está el corchete, después dice D-M-AA, después hay un espacio, después dice H2.MM. Quiero que después de la segunda M le ponga el cursor. Ahí. Ahora quiero que escribas dos puntos SS con la finalidad de ver a los segundos. Eso, ahora quiero que mires tu muestra arriba, dice ya 2.00. Con ese 2.ss que vos escribiste, que es el formato que Excel tiene que leer para que él te pueda mostrar correctamente los segundos, automáticamente te muestra, en la muestra al menos, también los segundos y solamente se veía hace rato hasta el minuto. Bueno, ahora vamos a darle a aceptar allá abajo y al darle a aceptar, todos los segundos tienen que estar visibles ahora. Y estos segundos tienen que coincidir con la columna segundos, que eran los que ya nos mostraba anteriormente. Entonces, a lo que voy nomás es, si tengo una celda que tiene formato de fecha y hora, yo puede ser que visualice o no los datos. ¿Y de qué va a depender eso? Del formato de la celda que tenga esa selección. Y ustedes pueden hacer las modificaciones que quieran para poder ver o más datos o menos datos. Entonces, puede darse el caso que yo esté viendo solamente una fecha corta, pero yo igual estoy extrayendo hora, minuto y segundo, por ejemplo, ¿sí? Ahora, si yo quiero ver lo que extraigo y también los datos que están en la celda, voy a tener que ir a hacer ese cambio de formato, que es lo que acabamos de hacer para que se vea hasta el segundo, inclusive en esa columna fecha. ¿Qué tal estamos hasta acá? Bien, profe. Bueno, ahora Súper viene bien. algo más interesante todavía. ¿Qué es lo que es lo más interesante? Va a haber veces que ustedes van a tener planillas y esas planillas van a querer a veces unir y a veces separar datos en columnas, ¿sí? Entonces vamos a hacer el ejercicio, vamos a simular que estamos en esas dos situaciones. A la derecha de segundos hay una columna nombre y hay una columna apellido, ¿sí? Es decir, son los mismos nombres de la columna cliente que está en H, pero están separados, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer para unir ese nombre y ese apellido de una forma simple? Entonces, a la derecha, en la columna U, te puede ir un poquitito más a la derecha todavía, Dayana, y vamos a ir mirando un poco qué más hay hacia la columna U y hacia la derecha, ¿sí? Bueno, entonces, quiero que hagas algo, quiero que selecciones esa columna desde ahí, muy bien, y seleccionarle nomás hacia la derecha. Vamos a seleccionarle todo lo que está a la derecha. Andate nomás hacia tu derecha. Toda esa columna, más los datos que están a la derecha, te van, nomás te van, nomás. Te voy a decir dónde vamos a parar. Seguí nomás. Hasta ahí, eso, que ya es la última luego, ¿verdad? Bueno, eso quiero que seleccionemos y darle suprimir ese botón que le dije hace rato a Elisa. Eso, listo. Ahí desapareció todo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos por parte. Primero, quiero poder unir el nombre con su apellido, pero voy a hacer con ampersand, que es el símbolo que está ahí arriba en la U4, el título. Bueno, pero para unir con ampersand yo tenía que empezar como una fórmula. ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a suponer que quiero que esté primero el apellido y después el nombre. Entonces va a ser, es igual, la celda que está a la izquierda con el apellido colombino. Vamos a ponerle primero su apellido, muy bien. Ahora vamos a escribir el ampersand. El ampersand se escribía con Shift 6.
y ahora vamos a seleccionar al nombre. En ese momento, al darle Enter, vamos a ver primero el apellido y luego el nombre. Pero tradicionalmente le solemos poner un espacio si es primero el nombre y después el apellido, y si es primero el apellido solemos poner una coma y un espacio. ¿Qué pasa si ahí, así como estás en ese mismo lugar, le escribí la coma y el espacio, un ratito para mirar? Entonces, coma, espacio, enter, pero primero la coma, ¿sí? Antes del espacio, coma, espacio. Quiero que noten nomás que si nosotros le hacemos esa escritura y le damos enter, vamos a ver un poco si te deja pasar. Directo te dice que hay un problema, te trae una advertencia y te dice algo le tenés que hacer. Bueno, ¿qué es lo que le vamos a hacer? No puedo ver en una fórmula un formato de texto si no tiene comilla doble. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de la coma hay que ponerle una comilla doble. Andate un poco entre el 5 y la coma ahí y ahora escribí comilla doble. ¿Cómo se escribe comilla doble? Shift 2 normalmente suele ser. Vamos a probar. Shift y el 2 del teclado QWERTY. Eso era. Pero tiene que tener dos comillas dobles. Una a la izquierda y otra a la derecha de lo que quiero que figure como texto. Entonces ahora te vas a ir entre el espacio y el ampersand. Ahí. Y ahí le vas a escribir la otra comilla doble. Shift 2 otra vez. Bueno. Pero atención. ¿Ya está correcto esto? Vamos a darle Enter y vamos a probar. Si le doy Enter, él me sigue diciendo que hay algo que no se hizo todavía bien. ¿Qué es eso? Falta un ampersand. ¿Dónde? Entre T5 y la primera comilla doble. Entonces, quiero que te vaya hacia tu izquierda y donde arranca tu primera comilla doble, más a tu izquierda, ahí le falta un ampersand. ¿Por qué le falta un ampersand? Porque el ampersand es el que le indica, es el que se van a unir ciertas cosas. Entonces, hasta acá quiero que noten que en la fórmula hay dos celdas referenciadas que están en color. Uno está en color azul, otro está en color rojo. Pero entre los dos ampersand hay algo que está entre comilla doble. Y eso que está escrito así, tal cual, comilla doble, coma, espacio, comilla doble, es lo que aparece ahora entre el apellido y el nombre. Entonces, yo puedo ponerle otras cosas ahí adentro. Claro, yo puedo ponerle, no sé, si quiero solo el espacio, si quiero ponerle un guión, si quiero ponerle una barra, si quiero ponerle lo que se me ocurra, yo puedo ponerle. Pero sí o sí tiene que tener esa estructura. Entonces, una estructura para unir o para concatenar con ampersand siempre debe tener. Si quiero ponerle más datos o más caracteres entre las celdas que yo estoy uniendo, va a tener que tener dos ampersand y dos comillas dobles y adentro todo lo que yo quiera, ¿sí? Bueno, ahora ya está eso visible, me posiciono en Colombino, Juan, le hago doble clic y eso va a copiar a todas las demás celdas. Acuérdate siempre que el doble clic tiene que hacer, escape nomás para que no se modifique tu fórmula, eso, ahí, eso. Doble clic, el ISO y acá para entender también, en las celdas que tienen datos están visibles ya los apellidos primero, luego la coma, luego el espacio y luego el nombre. Y en las celdas que no tienen datos aparece solamente una coma visible, ¿sí? Debajo de Augusto Bastos o de Bastos Augusto aparecen más celdas. Esas celdas aparecen simplemente porque el doble clic interpreta que en otras columnas contiguas a esta, los datos están visibles hasta mayor cantidad de filas abajo. Si eso hace automáticamente y a mí no me sirve, sería bueno nomás seleccionar todos los datos debajo de Bastos Augusto y borrar para que no haya ninguna complicación de la lectura más adelante, ¿sí? Si no, puedes dejarle nomás si no hay ningún problema, Dayana. ¿Qué tal me están escuchando hasta acá? ¿Se está escuchando bien? ¿No están teniendo problemas de señal? ¿Está todo bien? Todo bien, profe. Bien, bien. Bueno, bueno. Bueno, esta unión hicimos con ampersand, pero también se puede unir con una función. La función que sirve para hacer lo mismo que hicimos hasta acá se llama concatenar. Entonces, nos ponemos al lado de Colombino, Juan, y ahora vamos a hacer la unión, pero con función. Entonces, en la celda B5, B corta 5, vamos a ponernos, vamos a escribir un más o es igual, porque tenemos que arrancar como una fórmula. Seleccionamos, no, miento, más o es igual primero. Hay que escribir. Eso. Ahora escribimos concatenar, que es el nombre de la función.
Esta función es una función de texto. Ahí está, podemos hacerle doble clic, va a escribir el paréntesis. Luego dice texto 1. Texto 1 es el dato que quiero unir. Vamos a suponer que ahora quiero unir al revés. Quiero primero el nombre. Entonces voy a ir a seleccionar de S5 el nombre Juan y esa celda es la primera que voy a unir. Ahora, este es un argumento. Punto y coma hay que escribir para escribir el otro argumento. Entonces voy a escribir punto y coma, que es el que va a separar a los argumentos adentro del paréntesis de la función concatenar. Muy bien. Y ahí aparece la función, perdón, el argumento texto 2. Bueno, atiendan que, ¿qué es lo que nosotros queremos ponerle en el medio del nombre y del apellido? ¿Coma espacio o solo Espacio. espacio? Espacio. Bueno, vamos a probar algo. ¿Qué pasa si en el argumento yo le pongo el espacio y no le pongo comilla doble? Vamos a ponerle punto y coma para cargarle ahora el apellido. Punto y coma. No, faltó un punto y coma. Porque tu espacio tiene que estar entre... Espera un ratito. Ahí, punto y coma. Después al último hay que cerrar el paréntesis. No sé si le da enter, te va a cerrar solo. Hay que probar. A veces da error. Al darle... Entonces, atención ahí. Miren que la función escribimos poniéndole 3 argumentos. En el primero el nombre, en el segundo un espacio y en el tercero el apellido. Y el espacio él no tuvo en cuenta otra vez. Vamos a entrar un poco en la función de vuelta para ver si se quedó el espacio o no se quedó entre las comillas, entre los puntos y comas. Se quedó, pero él como no entiende si no tiene comilla doble, entonces él directamente no le pone. Entonces me tengo que poner otra vez entre los puntos y comas y ponerle comilla doble, shift 2, al principio el espacio y después del espacio la otra comilla doble. Es decir, tiene que haber un espacio entre comillas doble para que cuando le dé enter, ese espacio se visualice entre los datos. ¿Me están siguiendo? Entonces, todo lo que yo quiero ver que aparezca como resultado de una fórmula y ese dato es un texto, suponiendo que coma y espacio es texto y solo espacio también es texto, tiene que estar entre comillas doble. Esa es una ley de Excel que sí o sí yo tengo que manejar para poder ver los resultados correctamente. Bueno, ahora ya estamos viendo la columna de los nombres y los apellidos unidos a través de una función. El anterior era a través de un símbolo de texto que es el ampersand. Quiero que entiendan que en esta función no necesitamos usar ampersand, porque ese ampersand hace lo mismo que hace esta función, pero en una fórmula manual o más sencilla. Bueno, y así como estuvimos uniendo en dos formas, ahora le voy a mostrar en dos formas cómo hacer unión, no es unión, cómo hacer separación en este caso. ¿Qué es lo que vamos a separar? Bueno, primero, necesito que selecciones la columna U de unir con ampersand, desde Colombino Juan hasta Bastos Augusto. Vamos a copiar, control C, vamos a irnos a la W y ahí vamos a pegar, pero vamos a pegar como valores. ¿Por qué cuando pegaste te sale algo diferente? Porque él sigue haciendo la unión de otras celdas, pero en realidad yo acá quiero que pegue los datos como valores. ¿Cómo se hace eso? En la plancheta de pegar que está allá arriba en inicio, quiero que entres en la flechita de abajo. Eso, ahí. Y más abajo dice pegar valores y tiene una plancheta 1, 2, 3, el primero a la izquierda. El primero a la izquierda, ese. Si le das clic allí, quiero que notes que ahora la información se pegó no como función o no como fórmula, sino directo como los valores que contiene esa selección nomás. Bueno, y ahora sí vamos a poder hacer. Entonces, ojo que cuando yo quiero hacer esta acción que les voy a mostrar ahora, sí o sí los datos tienen que ser datos cargados manualmente o pegados como valores. No puede ser, digamos, un dato resultado de una fórmula o de una función para poder separar en columna. Pero como ya hicimos, entonces vamos a proceder a lo siguiente. Ahora hay que irse hasta la cinta de opciones en datos y en la pestaña datos va a haber un botón hacia la derecha que se llama texto en columna. Es del medio, está más en el medio que a la derecha. Ese botón texto en columna lo que va a hacer es darme un asistente para poder hacer la separación de los datos que están en una sola columna actualmente a varias columnas si es que así yo necesito. Entonces voy a hacer clic en el botón y al hacer clic en el botón sale el asistente y tiene 3 pasos.
En el primer paso, él da la opción de qué tipo de datos son los que yo tengo. En este caso, ahí abajo dice, bueno, voy a leer todo para que se entienda. Asistente para convertir texto en 3 columnas, paso 1 de 3. El asistente estima que sus datos son delimitados. Si esto es correcto, elija siguiente o bien elija el tipo de datos que mejor los describa. Tipo de los datos originales, elija el tipo de dato, perdón, el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión y él nomás ya seleccionó solo delimitado. ¿Qué dice a la derecha? Los delimitados son caracteres como comas o tabulaciones separan campos y abajo de ancho fijo dice los campos están alineados en columnas con espacio entre uno y otro. Bueno, en realidad la vista previa que se muestra abajo solamente muestra cómo están los datos para poder tener una idea, ¿sí? Ahora, si yo le dejo en delimitado y le doy siguiente, vamos a darle un poco siguiente un ratito. Eso. Va a pasar al paso 2 de 3. ¿Cuál es lo que es el paso 2 de 3? Que yo pueda establecer cuál es el carácter común que tienen todos los datos. En este caso, el carácter común que tienen todos los datos son dos. La coma por un lado y el espacio por otro lado. Yo puedo determinar que uno de los dos nomás sean los que van a separar los datos en columna. Acá lo ideal sería que fuese el dato que es visible. En este caso, el espacio no se ve, o sea, se ve en realidad, pero no se ve como un carácter, lo que yo quiero decir, ¿sí? En este caso, prefiero que se le elija a la coma. Y si bien allá arriba, en separadores, está marcado tabulación, quiero que destildes tabulación, Dayana, por favor, y vamos a tildar coma. Al tildar coma, él dibujó una línea y separó los datos, allá en la muestra ahí abajo, ¿sí? Hizo desaparecer las comas, apareció una línea que divide ahora los apellidos y los nombres en dos columnas por separado. Bueno, para mostrar nomás, ¿qué iba a pasar si en vez de la coma yo elegía el espacio? Destildar un poco la coma y ponerle el espacio un ratito, Dayana. Miren lo que ocurría, iba a hacer que aparezca la coma y a lo mejor esa coma yo no quiero ver porque yo quiero ver el apellido nomás. Entonces por eso decía que es mejor ponerle a la coma como separador y no al espacio porque esa iba a ser la visualización. Y en este caso, ahí por ejemplo tildaste los dos y a los dos le agarró para poder separar. Eso también pudo haber sido, ¿sí? Pero como tenemos la información ya de forma correcta con cualquiera de los dos, entonces le vamos a dar siguiente. Al darle siguiente, le vamos a ver que el paso 3 de 3 lo que dice es, esta pantalla permite seleccionar cada columna y establecer el formato de los datos. Formato de los datos en columna y él nomás ya asume que es formato general. Acuérdense que el formato general, él va a ponerle el formato adecuado dependiendo del tipo de información que encuentra, ¿sí? Sería tipo un formato automático. Si encuentra texto, pone como formato de texto. Si encuentra fecha como fecha y si encuentra número, pone como número. Pero tengo la opción de cambiar manualmente si es que quiero y no dejarle en automático. En este caso, nomás justo son datos de texto, por lo tanto el general también le queda bien. Entonces yo puedo directamente decirle finalizar. Si le digo finalizar, lo que yo voy a ver es que esa selección de una sola columna ahora se van a convertir en dos columnas. Dale un poco finalizar, por favor, Dayana. Entonces quiero que noten que ahora la información que estaba en una sola columna quedó separada. Y ojo que mi muestra nomás para hacer este ejercicio es de un nombre y un apellido. En realidad ustedes pueden tener datos mucho más largos que solo un nombre y un apellido y puedan querer separar, digamos, en mucho más que solamente dos columnas, digamos, ¿verdad? Acá lo que hay que entender nomás es que esta es una herramienta que está disponible en la cinta de opciones en datos y que tiene una característica a tener en cuenta en el tipo de información que ustedes tengan en ese momento. Hay veces que la información de los sistemas informáticos se arrojan al Excel y estos ya están listos, ya están bien separados, pero hay veces que los sistemas lo que sí pueden hacer es ponerte los datos con separador de coma o de punto y coma y me envían el archivo así tipo en el formato CBE, ¿cuánto era? CSV o, ¿cuál era el otro? OCS, creo que era. Pero, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es que los archivos no vienen en columnas, sino vienen separados por coma. Y si vienen separados por coma, con este asistente yo puedo utilizar para hacer la conversión de los datos y poder visualizarlo en columnas para poder manejarlo en Excel, ¿sí? ¿Qué tal se me escucha hasta acá? Súper.
Súper bien. Bueno. Listo. Entonces, esto era separar los datos con la herramienta texto en columna. Y ahora lo último que vamos a ver es cómo separar los datos, pero con funciones. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Eh, a ver, quiero que selecciones la columna Y, por favor, Dayana. Allá arriba luego. Eso. Control más para insertar una columna nueva ahí en el medio. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Viste que izquierda, pues el encabezado izquierda que ahora tengo que usar se quedó en la columna de los nombres. Entonces a ese quiero que te vaya a copiarle y quiero que le pegues a la izquierda de largo en la nueva columna que a propósito insertamos. Ese copia y pega al lado. Eso. Y ahí en separar columnas, no sé, arriba de Juan no quedó nada. No sé si le querés poner algo. eh, columna 2, que no sé. Porque el colombino, donde quedaron los apellidos, eh, sería la columna de la columna 1. Entonces por eso nomás te digo columna 2. Para entender nomás que fue fruto de la separación de texto en columnas, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Así como hicimos con la herramienta de texto en columna, ahora vamos a ver funciones que me van a ayudar a hacer separación de datos, es decir, extracción de datos. Pero yo voy a tener que manejar los argumentos de esta función. Entonces, en esta función se llama izquierda y lo que hace es la extracción de los caracteres que yo le indique de la celda que yo le indique y contando de izquierda a derecha. Por eso nomás se llama izquierda, ¿sí? Entonces, vamos a escribir más o es igual, izquierda, IZQ, y ahí va a salir la lista abajo. Eso, podemos seleccionar de ahí, doble clic. Bueno, ¿qué me pide como primer argumento? El primer argumento de izquierda es un texto. Y ese texto para mí va a ser donde aparece el nombre. Allá en concatenar, por ejemplo, dice Juan Colombino, ¿sí? Entonces, vamos a poner en corta, eso. De ahí yo quiero extraer el nombre, ¿sí? Entonces, hasta ahí le estoy mostrando de dónde voy a extraer el texto. Ahí ya está ese argumento. Para pasarme al siguiente argumento, hay que escribir punto y coma. Si escribo punto y coma, voy a ver que ahora se marca en el rótulo de abajo el otro argumento, número de caracteres. Número de caracteres es saber cuántos caracteres contiene el nombre. Y si es así, yo tengo que contar desde la primera hasta la última letra del nombre. Entonces, ¿cuántos caracteres tiene Juan? Dayana. 4, 1, 2, 3, 4. Perfecto. El número 4 al poner ahí, cierro el paréntesis y le doy enter. Quiero que noten que el resultado va a ser la extracción de ese nombre o de esa cantidad de caracteres contando de izquierda a derecha. Pero cuando le doy doble clic para que haga lo mismo con los otros nombres, vamos a encontrarnos con un pequeño inconveniente. ¿Cuál es lo que es el pequeño inconveniente ahí? 4 Que agarró caracteres. solo 4. Solamente tengo 4 caracteres para todos los nombres. Entonces, tengo que ver la forma de hacer algo más automático. Es decir, que cuando estire, ya me traigan los caracteres de cada uno de ellos. Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Bueno, acá vamos a hacer unos pequeños cambios. A ver, el siguiente se llama largo, pero en realidad yo tengo que usar primero hallar. Entonces voy a hacer un cambio. Al hallar que está en la columna derecha, voy a traerle encima de largo o en vez de largo y al largo le voy a llevar ahí donde ahora está hallar. O sea, tengo que cambiar los títulos, ¿sí? Hallar va a quedar a la derecha de izquierda y largo va a quedar a la derecha de hallar. Eso. Para manejar nomás que esas son las funciones que vamos a usar en cada columna, ¿sí? Bien. Ahora tenemos que usar la función hallar. ¿Para qué yo quiero hallar la función hallar? Porque voy a necesitar saber la posición del factor común que hay entre todos los nombres. En este caso, como yo te exigí, Dayana, que selecciones el dato de V5 y en V5 aparece primero el nombre y después el apellido. Ya no hay más una coma ahí que sea un factor común de todos los nombres. En realidad, como está nombre y apellido, el único factor común es el espacio. Entonces, yo lo que quiero hallar es en qué posición se encuentra el espacio de todos los nombres. Y eso es lo que vamos a hacer con hallar. Hallar entonces lo que me va a decir
Yo le voy a decir, bueno, en toda la celda quiero que me busque el espacio, en qué lugar está. Y él va a contar de izquierda a derecha y me va a decir, ah, el espacio en esta celda está en la posición 3. El espacio en este va a estar en 4, en este va a estar en 5, en este en 6 y así sucesivamente. Bueno, eso es lo que va a ser la función allá. Pero vamos a escribir, va a ser más o es igual, hallar, eso, y tiene sus argumentos. ¿Cuál es el primer argumento? Texto buscado. Acá yo le tengo que decir qué es lo que estoy buscando. En este caso, y acuérdense que todo lo que yo voy a buscar tiene que estar entre comilla doble. Entonces quiero que le ponga primero comilla doble, espacio, porque el espacio es lo que... No, 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 pero no en texto, sino la barra espaciadora, ¿sí? Eso, ahí. Otra comilla doble, porque el espacio tiene que estar entre comillas doble para que él encuentre ese texto que va a ser común entre todos los nombres. Ahora, punto y coma en este caso es para pasarme al otro argumento. El otro argumento de hallar es dentro de dónde es lo que yo voy a ir a buscar. Entonces lo voy a tener que ir a señalar a la celda B corta 5. Puedo escribir B5, puedo ir a hacerle un clic a Juan Colombino, que está en B5. Eso, ahí adentro yo quiero que haya el espacio, eso es lo que le estoy diciendo hasta acá. Pero después me falta un tercer argumento, punto y coma otra vez para pasarme a ese tercer argumento. Y ese tercer argumento se llama número inicial. Número inicial va a ser desde qué carácter va a empezar a contar el espacio. En este caso yo quiero que empiece a contar desde el primer carácter. Entonces le voy a poner número 1 nomás. Le escribo número 1, cierro el paréntesis y le doy enter. Van a ver entonces que el resultado de esta función es en qué posición, contando de izquierda a derecha, desde el primer carácter, se encuentra el espacio. Y me dice 5. Para Juan es 5. Pero ¿qué pasa para los demás nombres? Entonces yo le voy a hacer doble clic a ese. Y ahí veo que el espacio en los diferentes nombres está en un lugar diferente, ¿sí? Y eso es lo que yo voy a usar a mi favor para cargar en izquierda. Porque hace rato en izquierda, como manualmente nomás le pusimos 4 y le dimos doble clic, algunos nombres me salieron cortados. Entonces, voy a entrar otra vez en el nombre de Juan, ahí en la columna izquierda, en Y, ahí voy a entrar, doble clic. ¿Y qué es lo que voy a cambiar? Ese 4 que escribí manualmente, ahora voy a escribir referencia a la celda que le contiene al 5. Entonces, borrar nomás el 4, seleccionar ese 5 que está a la derecha, la celda, ¿sí? Z5 creo que es. Pero vamos a entender algo. Hallar me da la posición del espacio, pero yo siempre voy a querer el espacio menos 1, porque menos 1 es el último carácter del nombre. Entonces ahí a Z5 le voy a restar y le voy a poner menos 1. Y al ponerle menos 1, él va a volver a dejar el primero en 4. Dale enter y voy a volver a ver Juan nomás. Pero ahora, al copiar esa fórmula para todos los demás, va a ser donde va a cambiar el resultado de todos los nombres de abajo que hace rato me daban de forma incorrecta la información. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Con la función izquierda tuve que usar la función hallar para que se pueda automatizar la cantidad de caracteres a tener que extraer en cada nombre para poder ver correctamente el nombre de cada uno de las personas que están en esta lista. ¿Qué tal? Pues estamos hasta acá. Bien, profe. Bien. Puede sonar algo confuso porque seguramente ha de ser la primera vez que están viendo. Yo sé que a algunos le da dolor de cabeza y eso así cuando termina toda esta clase porque, no sé, porque puede no ser algo cotidiano, digamos, y ya estamos viendo cómo funcionan de lo más básico a lo más complejo las funciones en Excel, ¿sí? Bueno, pero hasta acá recién separamos el nombre. Ahora nos falta separar el apellido. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero hacer un cambio más. Derecha tiene que estar en vez de largo. Vamos a traerle un ratito. A derecha, copias y pegas en largo. Ese largo y hallar tiene que estar último. No, viste que al lado de derecha ahora dice largo menos hallar. Ese largo menos hallar quiero que esté último luego. Y largo va a quedar entre derecha y largo menos hallar. Ese va a decidir solo largo. Así me van a entender mejor porque si hacemos todo desordenado va a ser complicado. Bueno,
atiendan que es lo que les voy a decir. Si izquierda extrajo los datos de izquierda a derecha, ¿qué les parece que va a ser derecha? ¿Qué se El apellido. imaginan? ¿Eh? El apellido. Sí, va a extraer de derecha a izquierda. Vamos a ver si es cierto. Nos vamos debajo de derecha, escribimos más o es igual, escribimos la función derecha, podemos seleccionar de abajo y ahí empezamos a ver los argumentos. ¿Qué me pide primero? Primero él quiere saber cuál es el texto que yo voy a extraer. En este caso voy a seleccionarle a B5 otra vez, porque ahí en B5 está Juan Colombino con el nombre y con el apellido. Va a ser B corta 5. B corta 5. Es punto y coma, porque ahora le voy a decir cuántos caracteres quiero extraer. Bueno, vamos a entender. Ahora tenemos que hacer de derecha a izquierda la cuenta. Quiero saber cuántos caracteres tiene Colombino, que es el apellido de esta persona, ¿verdad? 9, muy bien. Voy a cerrar el paréntesis y le voy a dar Enter. En este caso me va a extraer correctamente el apellido de Colombino. Ahora, si le hago doble clic, voy a ver que en los demás no todos están correctos otra vez. Bueno, pero atiendan que lo siguiente, en este caso ya no vamos a volver a usar hallar. ¿Por qué? Porque hallar siempre cuenta de izquierda a derecha y yo necesito que ahora se cuente de derecha a izquierda y no existe una función que haga la cuenta de derecha a izquierda. Solamente hallar es la que tenemos y hasta acá hallar ya me dio el dato, pero me sirve solamente para izquierda, no para derecha, porque si a derecha yo ahora le pongo el 5 de hallar, me va a cortar el apellido Colombino y me va a dar hasta Colom nomás, ¿verdad? Y así sucesivamente con lo demás. Entonces, ¿qué situación se configura ahora? Que ahora yo necesito saber algo diferente. La función largo me va a dar esa opción. ¿Qué me va a dar largo? Largo lo único que hace es cuenta la cantidad de caracteres en total que tiene una celda. Entonces me voy a poner ahí debajo de largo, voy a escribir como si fuese un más o es igual, una fórmula, escribo largo y largo no tiene mucho argumento, tiene un argumento nomás. ¿Por qué? Y porque él necesita saber qué celda es la que yo quiero cuantificar. En este caso voy a seleccionar la B5, B corta 5, Juan Colombino, que es la que yo quiero visualizar cuántos caracteres tiene en total. Y ahí me está diciendo que 14 caracteres tiene el nombre de Juan Colombino. Y si hago el arrastre, voy a ver la cantidad de caracteres de todos los otros nombres. Con eso yo voy a poder tener un dato que todavía no es el definitivo. ¿Por qué? Porque ahora tengo que restar largo menos hallar. ¿Y para qué es lo que yo quiero restar largo menos hallar? Porque solo así voy a tener de forma automática la diferencia que hay entre los caracteres totales de la celda y los caracteres que ya no quiero tener en cuenta, que son los del nombre, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos ponemos ahí debajo de largo menos hallar y ahora vamos a hacer una fórmula así matemática, nomás va a ser más o es igual. Seleccionamos largo que tiene 14, vamos a seleccionar el 14 y le vamos a restar hallar. Entonces, hacer menos, seleccionamos hallar. Y al darle enter, ahí tenemos ese 9 que hace rato le pusimos manualmente para Colombino. Y al hacer doble clic, vamos a tener los otros valores que también necesitamos para los demás. Excelente. Ahora vamos a entrar otra vez en la fórmula Colombino, que era derecha, ¿sí? Y en vez del 9 manual que le pusimos hace rato, vamos a ir a señalarle a la celda que tiene ese 9, que es la columna largo menos hallar. Entonces borramos el 9 manual. Seleccionamos largo menos hallar y cerramos el paréntesis. Eso. Ahí Colombino no iba a haber cambio, pero para los demás ahora ya voy a ver que aparece correctamente solamente el apellido de cada celda. Y de esta forma hice la separación de datos, no con el complemento o con la herramienta de texto en columna, sino con ayuda de funciones. Es nomás es un procedimiento que uno más o menos tiene que tener práctica y conocer uno de los nombres de las funciones, otro en qué momento se va a usar cada una de las funciones. Evidente, si fue la primera vez que vimos esto y va a sonar medio complicado, digamos, de hacer,
pero en la medida que yo me anime a poder utilizar esto cuando tenga que hacer alguna que otra extracción de datos, y ojo que puede no ser nombre nomás, puede que sea solo, no sé, vamos a suponer que ustedes tengan una fecha y que en vez de extraer con las funciones año, día y mes, quieran extraer con izquierda o con derecha. Puede darse también el caso, ¿sí? Entonces, son opciones alternativas que uno tiene para poder hacer cierta transformación de datos y bueno, y eso es lo que yo les estoy mostrando de esta forma. Con esto terminamos nosotros la lección de las fórmulas en Excel. Así es que ahora sí pueden poner en una pestaña de color diferente y hasta aquí llegamos por hoy. Entonces tengo unos minutitos para preparar mi clase para el otro grupo que viene después de ustedes. Dale, ¿Podemos profe. dejar hasta aquí, chicas? Sí, Nos vemos nosotros si no hay nada que cambie el lunes a las Dale, 3:30 de vuelta. ¿Les parece? está bien. dale, profe. Excelente. Nos vemos. Chau, chau. Dale, chao, Dale, chao, chao. chao.